Hola, hola, ¿cómo están? Para quien no me conoce, me llamo Marjorie Ruiz. Soy terapeuta sistémica, consteladora familiar y coach. Y bueno, hoy vine a hablarles del miedo. La semana pasada hice un live acerca de las hijas que son muy amadas, muy queridas, son las hijas de papá, y toqué el tema del miedo y dije, no, la semana que viene vamos a hacer un live sobre el miedo, ¿vale? Y decirles, para empezar, ¿qué nos conecta a nosotros con el miedo? ¿Qué nos dificulta en la vida tener miedo, no? ¿Y qué nos ayuda en el miedo? El miedo es una emoción, como otras emociones que necesitamos para la vida. Lo primero que tenemos que saber es que el miedo nos ayuda para la supervivencia. Conectamos y es esencial para que nosotros podamos sobrevivir, ¿no? Y el miedo también nos ayuda o nos conecta con la pertenencia, de dónde somos, de dónde venimos, qué necesitamos o qué está en nuestra vida, ¿no? Que hemos ido aprendiendo. Entonces estos dos elementos son importantes para empezar y para definir que efectivamente el miedo es una emoción que, así como nos ayuda a estar en la vida y a sobrevivir, también a veces nos obstaculiza la vida, nos obstaculiza nuestras metas, lo que queremos conseguir, hacia dónde queremos llegar, ¿no? Entonces, dicho esto, decir el miedo, cuando yo les pregunto a ustedes por qué tienen miedo, qué les pasa a ustedes con el miedo, ¿no? Y sí, tenemos la sensación, aquella cosa que nos sube de repente, ¡fua!, que vamos a hacer algo y nos empieza a latir el corazón. Es que hay miedo y el cuerpo que habla, el cuerpo se prepara para salir corriendo. Te sube como una fuerza y que no puedes, el corazón se te acelera porque al final somos seres humanos, pero somos mamíferos. Pertenecemos a un lugar, somos seres gregarios y por tanto necesitamos estar en manada con los demás, y cuando nos encontramos solos o cuando no tenemos apoyo o nos encontramos con que tenemos un reto, pues nos entra este susto y este miedo que a veces nos impide caminar, nos impide andar. Y yo decía, a mí la gente me dice, o cuando vienen a consulta, vienen con miedo, es que tengo miedo. Y yo creo que el miedo es uno de los temas que tiene mucho que ver con descubrirnos quiénes somos, ¿no? Hay un miedo que es el que todos sabemos. Ustedes saben a qué les tienen miedo. Ay, a mí me da miedo esto. Este es el que está afuera, el que reconozco, el que soy capaz, que lo digo de inmediato porque lo sé. Pero hay un miedo que está en el otro lado, que está detrás, o está, no sé, detrás, póngalo donde ustedes quieran, pero está en algún lugar del inconsciente, que es el que yo tengo que descubrir. ¿Por qué? Porque no lo sé. Es un trabajo entonces más profundo, es un trabajo donde tengo que ir a ver qué pasa allí, porque yo le tengo miedo a esto, ¿no? Cuando hay miedo queremos correr. Y por eso es que la gente, cuando le entra la ansiedad, detrás de esa ansiedad ya hay miedo a que me rechacen, miedo a hacerlo mal. Una persona que tiene un trabajo, por ejemplo, imagínense ustedes, tiene su trabajo, hace todas las cosas bien, está al día, tiene todo, y de repente la llaman y dice, fulanita, tienes que venir a la oficina a entrevistar, el jefe te llama. Y le entra un susto, un miedo que hasta puede temblar. Ojo, esto no le pasa a todo el mundo, pero a alguna persona le llega a pasar. Y la pregunta es, si todo lo estoy haciendo bien, si todo está correcto, ¿por qué me da miedo? ¿Qué pasa con mi miedo, no? Y es ahí donde tenemos que descubrir, porque ya todo lo he blindado, todo está bien, ¿por qué tengo miedo? Entonces, razones multifactoriales. Pueden haber muchísimas razones por las que tengas miedo. Puedes tener miedo porque quizás tu figura de autoridad más cercana te exigía que siempre hicieras las cosas y siempre dudaba, siempre te podía decir, oye, pero no lo hiciste tan bien. Y tienes allí la desaprobación. No es lo hiciste bien, qué maravilla que lo hiciste, no, sino que pudiste haberlo hecho mejor. Yo esperaba más de ti.
Entonces esto te queda marcado como un introyecto, una creencia que te lleva a ese lugar de decir, wow, cuando el jefe te llama, que también representa una figura de autoridad como el padre, te da este susto, y si no me aprueba, y si lo que estoy haciendo está mal, y me regaña, entonces te vuelves ese niño, te vuelves ese pequeñito. Claro, tú no lo sabes, no lo tienes trabajado, pero probablemente tiene que ver con una memoria que tú tienes de tu niñez, probablemente, entre otras, porque como te digo, es multifactorial, y por eso es que cada persona se trabaja de manera diferente, se trabaja de manera individual para poder conocer su historia de vida, para que pueda encontrar cuáles son sus creencias, cómo es que las vive, cuáles son sus rechazos y sus miedos. Y el miedo siempre está asociado también con ese reto de lo que quiero hacer. Y ese reto de lo que quiero hacer es como lo que tengo allí, el miedo al fracaso, el miedo a no lograrlo, el miedo al futuro, el miedo siempre tiene que ver con algo que me falta, con algo que no tengo, ¿no? Y tú dices, ¿y qué te impide ir hacia eso? ¿Qué te impide? Y a veces la respuesta es, no lo sé. No lo sé, no sé qué me pasa. No lo sé. Entonces, cuando no lo sé, viene entonces ese proceso de cómo conocerme y saber qué exactamente me pasa, ¿no? Y es ahí cuando yo les digo, deténganse un poco, deténganse, respiren y deténganse un segundo a ver si eso que me estoy proponiendo hacer, lo puedo hacer, lo tengo claro, lo quiero tanto, lo deseo tanto. Es como lo deseo, lo quiero y voy hacia eso, pero tengo miedo y me impide llegar. Y en esa indecisión puedes pasarte años o puede pasarte la vida. Es como, me quiero ir de mi casa, pero tengo miedo. Tengo todo para alquilar un piso, pero tengo miedo a quedarme sin dinero, pero entonces me quedo en una habitación y nunca logro sentirme satisfecho. Esta satisfacción es la que me lleva a mí al logro, a la evolución. Esta necesidad de satisfacer un deseo de lo que quiero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una incompletud. No me siento completo para andar hacia donde quiero ir. Yo tenía, como siempre, tengo cosas anotadas y después digo, madre mía, yo anoto un montón de cosas y después las olvido. Hablaba de dos momentos que no quiero dispersarme porque a veces me disperso, de la supervivencia y el otro es la pertenencia. El peor miedo que tenemos desde que estamos pequeños, porque nacemos en un clan, en una familia, llámalo familia, sociedad. Este clan está constituido por los sistemas donde nos movemos. El primero la familia, después la escuela, después el sistema laboral, el sistema médico. Todos los sistemas con los que interactuamos en la vida nos afectan y nosotros también afectamos a los sistemas, o sea, interactuamos con ellos y por tanto mi energía corre por esos sistemas, mi información corre por esos sistemas, mi comunicación corre por los distintos sistemas. Entonces es lógico que esto se vaya como moviendo. ¿Cuál es el temor? El estar excluido. Estar excluido de cualquiera de los sistemas donde sientes que perteneces, sobre todo el sistema familiar, que es de allí de donde vengo. Es el primer sistema al que llego. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuál es el primer miedo? Que no me quieran, que no me vean, que yo he llegado y no pasa nada, que he estado aquí y no me ven. Entonces, ¿qué procuro yo? ¿Qué procuro yo? Hacer todo lo que me piden para ver si me ven. Y aún pareciera que aún haciendo yo todo lo que me piden, no me ven. Puede pasar. ¿Qué ocurre? Que eso se me repite también en el trabajo. Cuando llego a mi trabajo, también puede ser que no me vean y que yo tenga que luchar, procurar para que me vean.
para no sentirme fuera del sistema, para no sentirme excluido, para sentir que pertenezco. Y eso es muy importante. Yo les puedo decir, inclusive, mi peor miedo cuando yo llegué a este país era no ser vista o ser excluida por mis maneras, por mis costumbres, por mi manera de hablar, por mi manera de expresarme, por la diferencia. Yo soy india, yo soy descendiente de indígenas. Yo decía, esta cara, este pelo liso, madre mía, pues tenía este temor. Y eso lo respiraba yo en la piel. Claro, tú llegas a un sistema distinto y traes una carga emocional, una carga cultural muy diferente, que puede en algún momento no encajar. Y me pasa a mí y le pasa a los niños en el colegio, le pasa a los sectores excluidos, le pasa a los niños diferentes. Todos luchamos por pertenecer. Todos estos cambios que hace la gente, que hay en las leyes, con los trans, con el sector LGTB, con los enfermos mentales, con los diversidad funcional, que necesitan sentir que pertenecen, que tienen un lugar donde son respetados. Nuestro temor es llegar a un lugar y ser excluidos. Pero esto es la realidad de alguien que no está trabajado, que no sabe nada. Dice, ¿por qué me siento tan mal? ¿Por qué me siento tan vacío? ¿Por qué yo no puedo superar esto? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa con mi mamá que no le puedo poner límites? ¿Qué me pasa con mi papá que no le puedo poner límites? Que ya soy adulta y le tengo miedo, que no es respeto, es miedo. Es que la veo regañándome, es que la veo golpeándome. Pues claro, ahí hay un tema que trabajar. Hay una necesidad de decir, bueno, lo estoy haciendo bien. Hay una necesidad inclusive de liberación. ¿Qué te impide ser tú? ¿Qué te impide transformarte? ¿Qué te impide cambiar? Primero, aceptar a los padres. Por ahí hay que empezar. Aceptarlos, darles las gracias por darme todo, la vida. Es que estoy súper agradecido, me voy a quedar con lo mejor y después ya te dejo, ya soy adulta. Cuando nosotros hablamos de encontrar al padre o de encontrar a la madre, hablamos inclusive del linaje completo de los padres y del linaje completo de las madres de tu vida. A veces estos miedos ni siquiera los tienes de tus padres, a lo mejor son de los abuelos que te marcaron también a ti, porque te los dejaron allí, te dejaron esta carga. Entonces, este sentido de pertenencia, este sentido de defraudar a alguien, me impide ser sincera, me impide expresarme, me impide confrontar. Y cuando hablo de confrontar, no estoy hablando de pelear, me impide confrontarme a mí misma. Me saboteo yo misma cuando voy a hacer las cosas. Cuando hablo de mí, hablo para incluirnos a todas las personas que nos pasa esto. Que yo también lo viví. Es que yo también lo viví. Yo quería ser vista. Yo quería que mi padre y mi madre me vieran. Yo fui la hija del sándwich. La del medio tenía una hermana mayor que había llegado primero que yo y uno pequeño y claro, la primera por ser la primera y el último por ser el hijo y ser el varón. O sea, la atención estaba allí y yo, bueno, hice muchas cosas para ser vista. Y perdí el miedo en el camino y perdí la necesidad de aprobación en el camino. Y comencé a mirar y a decirme, wow, menos mal que fue así, que no me vieron, porque mientras iba caminando, iba haciendo cosas, iba encontrándome, iba aprendiendo de mí, iba sintiéndome segura, iba diciendo, wow, menos mal que no me vieron, menos mal, porque si no, yo no fuese la que soy yo, yo no hubiese estudiado todo lo que estudié muchísimo, para que me vieran, títulos aquí y allá y en todos lados. Entonces, esto me ayudó y al final me encontré, porque hay que encontrarnos y hay que vernos. Eso no significa que yo no tenga mis cosas todavía que trabajar.
Todos tenemos cosas que trabajar allí. Hay alguien que me dice, ay, pero ya me trabajé a mi papá, ya yo me trabajé a mi mamá, ya yo me trabajé este miedo, ¿por qué se me repite? Porque esto es un trabajo, esto no es una tarea que tú la pases, haces 5 páginas y dices bien, bien, check, 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 y ya pasó. No, esto es un trabajo de transformación, donde sí, probablemente hiciste un movimiento, probablemente algo se movió. Eso no significa que estés sanado completamente. Y probablemente hay que seguir trabajando, hay que seguir entrando allí. Cuando entramos en el inconsciente es cuando encontramos esos miedos verdaderos. Miedos verdaderos, todos los miedos son de verdad, pero tú puedes tener miedo. Yo puedo tener miedo y sé que es la certeza de que mi gata se muera hoy, ¿verdad? Se puede morir hoy, esa es una probabilidad, pero no, ella no está enferma, no le pasa nada, pero eso, yo no quiero ese miedo, o sea, ese miedo, eso definitivamente no quiero que pase. Es como lógico, es lo que me viene a la cabeza, que no quiero que pase, no quiero que haya un terremoto. Hay cosas que son como claramente para mí que no deberíamos tener miedo, pero hay otras que están entre sí quiero pero no quiero. Hoy me hablaba alguien y me decía, es que yo cometí un error con mi pareja, hice algo que me hace sentir muy mal y me hace sentir culpable, ¿vale? Y era algo como muy lógico, y yo le digo, ¿y qué te llevó a ti a hacer eso? No lo sé, me siento mal, me siento tonta, me provoca como pegarme a mí misma. Y le digo, hay una parte de ti que tú no has visto, porque esto es obvio, que tú querías que pasara algo. A veces el inconsciente nos lleva a un lugar y cometemos un error para sabotear lo que nos está pasando y para crear la crisis que nos hace sentir ese miedo y nos hace sentir insatisfechos. ¿Ok? ¿Qué quiero decir con esto? Que el miedo sí está allí, es una necesidad, nos ayuda, nos salva, pero si todo fuese satisfacción, no tuviésemos deseos de evolucionar, no hubiese el deseo a satisfacer. Esa gente que dice, uy, yo todo lo tengo, no sé por qué soy feliz. Bueno, porque allí justamente no está eso de la felicidad. Hay momentos de felicidad, pero en estos retos, en estos desafíos, hay una chispa que nos ayuda a evolucionar y a sentir que podemos y retarnos cada día y sentir la vida. Y la vida no es solamente ser feliz, la vida son los retos, la energía que pongo para llegar a lo que quiero hacer. Entonces yo le decía a esta chica, pero es que tú buscaste esto. En el fondo tú querías la crisis, porque a veces a partir de la crisis, aunque no lo podías hacer de otra manera porque quizás tenías miedo de afrontarlo así, y creaste una circunstancia que te obligara a ir allí. Ahí te obligabas, no había salida. Con miedo tenías que afrontarlo, aunque hoy digas me quiero morir, aunque hoy me digas es que yo quisiera morirme de lo que siento, es que no debía haberlo hecho, lo hiciste. Y a veces manda el inconsciente, ese inconsciente, ¿verdad? Que el inconsciente que parece una gente, que es una persona. Yo cuando hago movimientos sistémicos sin representación y anónimos, siempre salen muchas cosas y hay mucha información que me da el cliente, la persona que consulta, que es desde el lugar del inconsciente, en ejercicios de hipnosis, en ejercicios de proyección, en ejercicios en movimiento con los muñecos. Hay información que ni siquiera ustedes mismos saben que está pasando. Entonces, estos miedos, ¿cómo hago yo para evitar este miedo? Pues hay que afrontarlo y hay que poner límites y a veces hay que correr. A los padres a veces tú dices, es que me tengo que ir. O sea, no vale estar allí y enfrentarte, no lo van a entender. Cuando las personas no están preparadas, no lo van a entender. Tú agradeces y te vas. Y esto tiene mucho que ver con que somos hijos. Eso sí está claro, somos hijos de alguien. A lo mejor no eres padre, pero hijo eres. Y también como hijo tienes que aprender a poner límites y liberarte. Liberarte de todo. En cuanto te liberas, reconoces,
te miras tus miedos y los agarras de la manito y vas a la vida con ellos, pues ahí va a haber un avance. Cuando yo les digo a ustedes que el miedo es multifactorial, es que les digo, mira, ¿qué puede haber sido? Algo que te pasó cuando eras niño. Puede haber sido algo que no te dieron. Puede haber sido un maestro. Puede haber sido porque en tu niñez pasan cosas. No solamente los padres, claro que hay una gran responsabilidad de los padres, pero también hay maestros, hay compañeros, hay amigos, amigos de los amiguitos. Hay un montón de cosas que te ayudan a descubrir el mundo, que están allí y que a veces nos hacen daño. ¿Qué hacemos cuando nos hacen daño? Corremos o aprendemos la lección, no metemos más nunca hacemos nada, o nos callamos y aguanto. Si me dijeron cállate, usted no habla, pues yo no callo ni hablo hasta que soy adulta y tengo horror de hablar. No sé por qué no hablo, no sé si soy capaz de hablar. Estos días pasó algo también con una persona y digo, ¿y no dijiste nada? No. ¿Y vas a decir algo? No. Es bueno. Tu problema, ahí es cuando llegó tu problema, porque si no eres capaz de hablar la palabra sana, la palabra me libera, es como si, por fin puedo hablar, por fin puedo decirlo, que también vale cómo decirlo, pero lo digo. A veces díganlo a su manera, díganlo como quieran, pero hablen, suelten, saquen, no se traguen eso, no se traguen el miedo. Es que el miedo cuando te lo tragas se te convierte en ansiedad. Te da aquella cosa que no, el cuerpo no sabe cómo sacarlo. Los animales tiemblan. Los seres humanos tratamos de controlar el temblor. Y ya no queremos temblar, no quiero que se nos vea, no quiero nada. ¿Por dónde sale eso después? ¿De qué manera sale eso del cuerpo? Eso sale del cuerpo después, con ansiedad, con ataques, con angustia, con dolores. Alguna parte de tu cuerpo lo va a sacar. Y no solo lo va a sacar, sino que cuando habla te da el dato de lo que te pasa. ¿En qué parte del cuerpo es la que te está molestando? Esa parte está hablando de ti. Esta parte está hablando de tus miedos, esa parte está hablando de tu frustración. Esto es un tema larguísimo del que podemos estar hablando una semana completa. Pero bueno, a ver, que no tenemos una semana completa para hablar de esto. Pero es muy importante que seas responsable de avanzar, que seas responsable de ese autoconocimiento, de saber por qué viene ese miedo. Yo voy a buscar otra cosa por acá, a ver si me doy pistas. Bueno, lo que viví, lo que he vivido, lo que tengo miedo de vivir. José, mi amor, está Katy también por aquí. Pregunten cositas. No preguntan nada. África, ya llegaste. África va a hacer el taller conmigo el sábado. El taller de recibir al Padre. Bueno, y a propósito de recibir al Padre, ¿cuántas personas no le temen a la figura de autoridad del Padre? Bien porque no estuvo o bien porque siempre hubo aquella cosa cultural, no, es tu papá, no, deja quieto a tu papá, tu papá está allí, al papá se le acerca con cuidado, cuidadito con el papá. Entonces esta cosa también ha creado como una sensación de que tengo un padre que no habla, pero que tengo que respetar, que está como por allá arriba, al que debo temer, al que muchas veces debo temer. Entonces, si yo tengo un padre al que debo temer, ¿cómo estoy yo entonces con la pareja? ¿Cómo estoy yo con las figuras de autoridad? ¿Cuántas veces me coloco yo como la niña cuando mi pareja me dice algo? Justo ayer tenía el caso de una señora ya bastante mayor que está haciendo un proyecto, ya está haciendo algo muy interesante en su vida, tangiblemente, o sea, no es un proyecto de crecimiento personal, sino que está haciendo un proyecto, está ejecutando, es ejecutora y emprendedora de su proyecto. Y viene y le dice el esposo, este proyecto que tú tienes, has invertido mucho y yo no veo ganancia.
Y yo le pregunto a ella, ay, ¿y cómo te sentiste tú cuando él te dijo eso? Y ella me dice, yo no quería escuchar, yo no quería oír nada, quería que se callara. Eso no era una adulta, eso era una niña. Una niña frente a algo que le daba mucho miedo porque esa persona ya la estaba desaprobando. Es un padre desaprobándola. Ella, como adulta, pudo haber respondido, mira, este proyecto apenas lo estoy iniciando, yo estoy segura de lo que estoy haciendo, no tienen un año, estoy invirtiendo y tengo ya mi proyección con ganancias ya más o menos pautado. Ella tenía todas las herramientas para hacerlo, pero en ese momento solo el hecho de que le dijera que no estaba haciéndolo bien o que no le parecía, ya esa desaprobación la llevó a ella al lugar de indefensión total. Se quedó como una niña asustada ante la posibilidad de no tener la aprobación de la persona que ella siente que necesita esa aprobación. Entonces, esto ocurre y esto pasa cuando no tenemos a un padre bien colocado, cuando tampoco le hemos aprendido a poner límites. El padre te da la fuerza para poner límites, pero también para ponérselas a él, para que tengas la fuerza para ponérselo a él. Ponerle límites a los padres es importante y los padres también tienen que ponerle límites a los hijos, pero ellos están acostumbrados a ponerle límites a los hijos, mientras que los hijos traducen el poner límites como algo de irrespeto, como un valor de irrespeto, cosa que no es verdad. Va a depender mucho de cómo lo hagas, pero tú a tu esposo no puedes transferir esto a tu esposo, a tu pareja, a tu novio, porque en todo caso lo que estás haciendo es vincularte desde la niña con la pareja. Y desde el miedo, cuando te recuerda todos estos miedos, pues ¿qué clase de pareja vas a elegir? Vas a elegir una pareja que quizás tú crees que pueda llenar o completar esa parte de deseo insatisfecha que tuviste cuando eras niña. Puede pasar, ocurre más de las veces. Entonces allí es donde tenemos que trabajar, allí es donde tenemos que ir, allí es donde tenemos que encontrar las maneras de salir adelante, encontrar las maneras de vencer mi propio miedo, encontrar mi miedo. ¿Dónde está el miedo? ¿Con qué intensidad me afecta? Esto es importante también, la frecuencia y la intensidad con que el miedo me llega. Porque puede ser un miedo pequeño, tú dices, bueno, voy. Pero si te llega como si fuese algo terrorífico, me llega desde el dolor tan grande, mira, y hay que mirar qué está pasando. Me llega desde una intensidad. ¿Cómo es la intensidad de eso? ¿Para qué te sirve ese miedo? ¿Para justificarte? ¿Para no hacer las cosas? ¿Para no caminar? ¿Para no avanzar? ¿Para sabotearte y seguir estando en el mismo lugar? Es que esto tiene un camino que es así. Hay personas que utilizan este miedo para no avanzar y para decirte, no, es que tengo miedo y no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Y cuando una persona se planta y no lo voy a hacer, pero tampoco quiero saber por qué no lo voy a hacer y no quiero trabajármelo, pues bueno, mira, es tu responsabilidad y tu decisión. Pero si estás dispuesto a trabajar ese trabajo de conocerte y de buscar esas herramientas que están en ti para encontrar el miedo que te ayude a avanzar. No el miedo natural, no es el que te salva, no es el miedo de la sobrevivencia, sino ese miedo social, ese miedo ancestral, ese miedo de pertenencia. Ese es el que tienes que encontrarle sus raíces, su intensidad y su forma para comprenderlo, para arroparlo, para aceptarlo y liberarlo. Es decir, mira, que esto me daba miedo, ya no me da miedo. Ya no me da miedo. Confundir el miedo con el respeto no vale. Aquí no vale. A mí no me vengan con ese cuento de que es que yo lo respeto mucho. No. El respeto por alguien no significa tu atraso, ni tu dolor, ni tu herida. El miedo por algo o por alguien tiene que ser un miedo que te ayude a avanzar. Yo una vez le dije a alguien que es que tengo miedo, me dijo, bueno, si tienes miedo, hazlo. Si tienes miedo, hazlo. Porque en ese proceso de hacerlo te vas a conocer. En ese proceso de hacerlo vas a encontrar partes de ti sumamente valiosas. Entonces yo los invito a buscar dentro de ustedes. Que tengo miedo, pero
pero tengo ganas. ¿Dónde están las ganas? Aquí. Tengo miedo, pero tengo la emoción, la ilusión de hacerlo. Ok. ¿Dónde está la ilusión? ¿En qué parte de tu cuerpo? La tengo aquí. Bueno, tócala y trata de mirar ya el miedo más pequeñito. Este ejercicio después lo podemos hacer. Yo creo que yo voy a hacer una serie de ejercicios que voy a poner posiblemente en YouTube, porque por aquí no me gusta, porque no es el medio. Aquí les cuento historias, tengo este acercamiento con ustedes, pero no es el medio para hacer un taller o para hacerles algunos ejercicios que los puedan ayudar, ¿no? Yo creo que la presencia o este contacto, esta interacción entre la persona y yo, o entre las personas y yo, esta energía que se construye en el momento que estamos haciendo los ejercicios, es básica. A veces la gente cree que puede hacerlo o leerlo o sentarse y ver un vídeo. Sí, te va a ayudar cognitivamente, pero hasta que no vayas con el cuerpo, hasta que no lo sientas, hasta que no ubiques en tu cuerpo dónde están las cosas, hasta que no te levantes y hagas lo que tienes que hacer y ubiques dónde está ese miedo, la intensidad de tu miedo y la manera y las herramientas que tienes para afrontarlo, mira, este miedo va a seguir instalado frente al deseo o frente a la insatisfacción del futuro, por ejemplo. Es que el futuro, yo vivo angustiada por mañana. Mañana no existe, pero tú te angustias y le tienes miedo al futuro, le tienes miedo a quedarte sin trabajo y por eso no haces nada. Tengo miedo a no saber suficiente y por eso no hago lo que quiero, lo que me gustaría hacer. Ese miedo es como un bucle que te obliga recurrentemente a estar sin movimiento, en el mismo lugar, sin avanzar. Bueno, a ver si hay alguna pregunta. Por aquí no tengo pregunta. Es que estoy transmitiendo por los dos, por YouTube, por Instagram y por Facebook, que tenía mucho tiempo que no transmitía por Facebook. Me olvido de Facebook, que es una de las redes con las que empecé, y dije voy a retomarla, darle un poquito de amor a Facebook. Bueno, nada, despedirme de ustedes, gracias a los que pudieron quedarse, gracias a los que me van a escuchar después, e invitarlos al taller del sábado en el Observatorio del COS Recibiendo al Padre, de 4 de la tarde a 8 de la noche. Vénganse. Nada, con esta humilde servidora, y me va a acompañar África, que está por ahí, está viendo ahorita el live. Y invitarlos a trabajar, invitarlos a trabajarse, a evolucionar, a encontrar, porque sigo creyendo que es posible que seamos una sociedad más armónica y más amorosa. Besos, adiós.